Bueno, y como lo comentaba el doctor Vélez, pues tengo el gusto de presentar a la senadora de la República y precandidata del Centro Democrático, la doctora Paloma Valencia Lacerna. Acerca de la doctora Valencia, puedo comentar que es abogada de la Universidad de los Andes, realizó la especialización en economía en la misma universidad y estudió la maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Fue precandidata presidencial en el 2018 y electa como senadora de la República en los periodos legislativos 2014, 2018, 2018 al 2022. Paloma ha sido una de las senadoras destacadas y voceras en distintos escenarios del Partido Centro Democrático. Doctora, bienvenida, el poder de la palabra es suyo. Gracias. Bueno, muy buenos días. Muy contenta de estar aquí en Fendipetróleo. Ustedes saben que hemos venido construyendo una buena amistad y una buena trabajo conjunto. Un saludo muy especial, cariñoso y lleno de entusiasmo al doctor Juan Carlos Vélez por todo lo que ha hecho por este sector, a nuestro querido presidente Jairo y a todos los miembros de la Junta Directiva, no solamente de Fendipetróleo, sino del Fondo Soldicom. Pues ustedes saben que para mí el tema de las estaciones de servicio minoristas es fundamental. Y es fundamental no por razones distintas a porque yo creo en que los mercados son mejores cuando tienen muchos agentes compitiendo. Y cuando Colombia tiene un mercado donde el 87% del mercado está conformado por pequeños propietarios, yo creo que ahí tenemos un gran valor que defender. Porque yo quiero que los colombianos no solamente sean dueños, sino que sean empresarios. Un país donde las MIPYMES le generan al país entre el 65 y el 70% del empleo. Un país donde las familias lo que quieren es tener su propio negocio, tiene que cuidar esos mercados. Y cuidar esos mercados, en mi opinión, tiene que ver con que tengamos políticas públicas para las MIPYMES. Tiene que ver con que nosotros entendamos lo que significa ser una MIPYME. Y hay unos datos que me gustaría compartir con ustedes. Colombia tiene más o menos 2,5 millones, un poquito más, doctor Juan Carlos, de MIPYMES. Cuando usted va a las afiliaciones en las cámaras de comercio, encuentra que el 80% de las empresas que hay en este país son MIPYMES. Sorpréndanse, ese 80% es solamente un pellizquito de la cantidad de microempresas que tiene nuestro país que están en la informalidad. Y están en la informalidad por una razón muy grave, porque el Estado se empeña en no dejar que los colombianos saquen sus negocios adelante. Usted se pone a ver lo que se necesita en Colombia para ser formal y son 25 trámites que valen entre el 32 y el 47% de sus ingresos. ¿Eso qué significa? Que si usted arranca siendo formal, le toca sacarse del bolsillo la mitad de lo que se ganó y ¿sabe para qué queda listo? Para pagar impuestos. Así es imposible sacar los negocios adelante. El otro día en el foro en Pereira, de algunos de los afiliados, se me escapa el nombre ahorita, INSACOM, me contaban la lista de requisitos que tienen, por ejemplo, las estaciones de servicio, desde corroborar que el señor que va a echar la gasolina tiene curso para echar la gasolina. Y uno dice, hombre, esos costos que le impone el Estado, esa manera de no dejar salir los negocios adelante, hay que corregirla. ¿Cómo que 25 trámites? Y les voy a contar historias, ustedes conocen lo que les pasa a ustedes, pero les voy a contar historias de otros sectores. Imagínense que el otro día en uno de esos mercados campesinos me encuentro unos campesinos haciendo unas mermeladas de mora muy ricas. Les dije, buenísima la mermelada, ¿por qué no la venden en supermercados? No, no podemos, senadora. ¿Por qué no podés? No, porque resulta que no tengo INVIMA. ¿Y por qué no lo sacás? Porque me vale 3 millones de pesos con mermeladas de 5,000 pesos. Imposible, imposible. Y entonces uno se pone a pensar, cuando nosotros defendemos el sistema productivo, lo que tenemos que defender son las ganas de que la gente participe en el mercado. Pero si el primer obstáculo para estar en el mercado es el Estado, pues entonces, ¿qué es lo que estamos defendiendo?
para defender la democracia colombiana, para defender el sistema productivo, lo primero es que tengamos toda la gente participando en el mercado. Porque si todo el mundo participa en el mercado y todo el mundo se beneficia del mercado, el mercado tiene quien lo defienda. Está amenazado por los, digamos, discursos populistas que se imponen no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, porque tenemos poquitas personas participando. Y lo que hay que lograr es que haya muchos para que todo el mundo lo quiera defender. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Nosotros tenemos que pensar en mirar cómo quitamos tanta carga que se le pone al Estado. Uno a veces tiene la impresión de que la carrera administrativa, que se creó con el propósito de que la gente no estuviera nombrando los amigos políticos en la carrera, terminó creando una burocracia que no tiene contacto con el sector real, con la producción, con la empresa. Y entonces todo el tiempo estando en una oficina pensando qué más trámites les ponen. Y entonces terminamos con una cantidad de trámites que son muy inútiles, que le cuestan al empresario un montón, y cuando uno va a ver, claro, los empresarios tienen que pagar impuestos, pero además tienen que pagar y gastar un montón de plata en cumplir con todos esos trámites. Yo he venido tratando, y espero lograrlo sacar, aunque ahorita el gobierno no me está apoyando el proyecto, la escalera de la formalidad. ¿Qué es qué? Hombre, reconozcamos los negocios desde que salen. Si tenemos el 80% de las MIPYMES en la informalidad, es que no las vemos. No sabemos quiénes son, dónde están, a qué se dedican, no las podemos ayudar. Entonces, fíjense, hagamos una escalera. En la medida en que permanezcan en el tiempo, crezcan de utilidades, permanezcan en el tiempo, crezcan de utilidades, permanezcan en el tiempo, crezcan de utilidades. Usted va construyendo una escalera. Podemos acondicionar los trámites en esa escalera. En la medida en que usted vaya avanzando, le van poniendo más trámites, según el tamaño y según las utilidades y según su permanencia en el tiempo. Porque usted no puede coger una empresa pequeña y asfixiarla con 25 trámites. Esa escalera de la formalidad tiene un origen, es una cosa que yo ya logré sacar, que ya les conté el origen de eso, que fue el INVIMA artesanal y el INVIMA emprendedor. ¿Qué era? Hombre, racionalicemos las normas para el tamaño de los negocios de los que estamos hablando. Usted no le puede pedir a una empresa enorme de alimentos que tenga el mismo INVIMA que un señor que está haciendo unas mermeladas en la casa para una venta artesanal de un campesino. Tenemos que dejar que puedan participar. A raíz de la ley de la panela saqué esos dos INVIMAs, que después ya fueron también recogidos por el gobierno en la ley de emprendimiento, y que queremos que termine de construirse con la ley de la escalera de la formalidad, que, como les digo, lo que buscaría es regularizar los trámites. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, y este les importa, porque lo que queremos es quitarles toda esa cantidad de trámites que me están debiendo esa lista, que me han quedado de mandar de todos los trámites. Le da risa porque él me hizo una presentación de todos los trámites, lo llamé y le dije, mándeme la lista que tengo reunión con la secretaria de competitividad. Y Alberto me la iba a mandar y no me la ha mandado, pero ahí lo veo que me la va a mandar ahorita mismo. Entonces, yo creo que eso es una cosa que tenemos que lograr hacer, es no poner a los empresarios a gastar plata en cosas que no sirven. Pida los trámites que son necesarios, hay mucha información que usted puede sacar de otras entidades porque ya el empresario la reportó. Hay mucha información que se puede construir de la información que ya tenemos en el estado de los empresarios. No ponga al empresario a tener varios funcionarios, varios contratos para poderle dar información al Estado. Eso lo podemos regularizar. El segundo tema, cuidemos la competencia. Cuidemos la competencia. Me entregó ayer Héctor, ¿cierto? Un concepto que me dejó muy preocupada de la superintendencia. Un concepto que habla del problema de los minoristas de gasolina y el problema que estamos teniendo frente a la posición de dominio que tienen los distribuidores mayoristas. Y ellos dicen, la solución del piso mínimo no sirve, aunque reconocen, Héctor, en el concepto que hay un problema, pero dicen que el piso mínimo no sirve. Mire, yo he tenido que hacer mucho esfuerzo en esto, porque aquí hay que entender qué es la competencia. La competencia es que un grupo económico superpoderoso entre con el poder financiero que tiene y quiebre a todos los chiquitos y entonces acapare el mercado, o la competencia es que puedan convivir el chiquito y el grande. Porque en mi opinión, la competencia no admite
que usted deje que las posiciones dominantes se coman a los participantes en el mercado. Y yo me hago matar por ese concepto de competencia. Se los digo claramente. A mí me ofende que nos digan que la competencia es dejar quebrar a los pequeños y permitir los abusos de posiciones dominantes en este país, que es muy común y que es casi lo que hemos visto en casi todos los sectores. Usted va a ver el sector cementero, se acordarán hace unos años, la guerra de dos cementeras grandes, bajando los precios, bajando los precios, bajando los precios, se quebraron todas las chiquitas, nadie dijo nada, y apenas se quebraron, ¿qué pasó? Los precios para arriba. Les voy a dar un dato. En el 2018-2019, antes de la pandemia, se quebraron 25.000 tenderos. 25.000 tenderos. 25.000 familias que vivían de una tienda de barrio. ¿Quién me dice por qué? Entraron las tiendas de superdescuento. Muy buenas, claro, capital económico gigantesco, un negocio financiero donde cogieron a las empresas y sacaron sus propias marcas, bajaron los precios, 4% en promedio menos de lo que se vendía. ¿A usted le parece que eso es competencia? ¿Que 25.000 familias queden sin empleo de un día para otro porque no somos capaces de regular hasta dónde pueden ir los grandes? Entonces aquí vamos a terminar con que todo termina siendo de uno solo. Caso Chile, ustedes lo conocen perfectamente. Tenía un mercado minorista, diverso y democrático como lo tenemos en Colombia, muchos propietarios de estaciones de servicio, dejaron que los mayoristas se comieran a los minoristas, hoy tienen un mercado oligopólico, ¿y qué pasa? Pues todas esas familias que eran dueñas de estaciones de servicio tienen que salir del negocio. Yo creo en los mercados donde todo el mundo cabe y hay que hacer todo lo necesario para que convivan los grandes y los pequeños y para que tengamos las herramientas necesarias para controlar los abusos de posición dominante. Me ha costado mucho trabajo convencer a la superintendencia, pero yo tengo que decir que el señor superintendente Andrés Barreto, como su delegado de competencia, al final me entendieron. Yo les dije, no, es que yo no estoy diciendo que acabemos con la competencia. Yo estoy diciendo que tengamos en cuenta qué es la competencia. La competencia no es dejar que todo se vuelva un monopolio ni un oligopolio. La competencia es dejar que los grandes subsistan con los pequeños y los pequeños puedan competirle a los grandes dentro de lo que eso significa. Dejar que los grandes se coman a los pequeños es acabar la competencia, porque es generar un monopolio y un oligopolio. En Colombia pareciera que todo tiende hacia allá. Por eso tengo el proyecto de competencia, donde incluíamos el precio mínimo del combustible para los minoristas y donde incluíamos, por primera vez en la legislación colombiana, unas medidas cautelares que podía activar la superintendencia si empezaba a haber mortalidad de agentes en un mercado. Porque yo creo que cuando se empiezan a morir agentes en un mercado, la superintendencia tiene que entrar y mirar, porque evidentemente algo está pasando. Y yo no estoy diciendo salga, rescate, los subsídios, no. Mire que realmente no estemos ante un fenómeno de abuso de posición dominante, que es en lo que terminamos teniendo finalmente. Fíjese que en los Estados Unidos hay leyes antimonopólicas. En Estados Unidos, y uno se acuerda de esa historia, ahorita es que han dejado de crear unos monopolios que uno se pregunta en qué momento los van a partir. Ahí está el Comité de los Estados Unidos del Senado hablando sobre el monopolio, si lo hubiera en Amazon, si lo hubiera en las redes sociales. ¿Ustedes se acuerdan cuando Microsoft era un gigante, dueño de todo el mercado, y Estados Unidos lo partió para que no abusara de la posición dominante? Y yo creo que esas son cosas que el país tiene que pensar, porque un mercado es mejor en la medida en que todos los colombianos podemos participar en él. Y yo creo que lo que no podemos permitir es que en Colombia solamente los grandes tengan vocación de prosperidad. Porque les voy a dar un ejemplo que me parece muy diciente, porque yo les estoy hablando desde la anécdota y de lo que hablamos nosotros, pero esto tiene un soporte científico que es un estudio que hizo el doctor Carranza, codirector del Banco de la República, donde él mostró un experimento natural que se dio en Canadá, precisamente con estaciones de servicio. En un estado y en otro, inician los grandes, digamos, el proceso de captura de todos los pequeños. Un estado dice, competencia, aquí no hay nada que hacer, que hagan lo que quieran, y el otro dice, no señor, abuso de posición dominante, aquí vamos a intervenir y no vamos a dejar que compren a todos.
¿Qué pasa en los dos escenarios? En el primer escenario, Héctor, cuando dejan que eso avance, los precios del combustible empiezan a bajar, se empiezan a quebrar todos los pequeños, los grandes empiezan a comprar a todo el mundo, los compran, se hacen unas bombas muy bonitas, muy elegantes, con letreros con luz, y inmediatamente todos los pequeños salen. ¿Qué pasa con el precio? Sube. En el otro, los precios se mantienen altos, porque como no dejaron intervenir, como intervino el gobierno, entonces no dejaron que los precios se cayeran. Los precios se mantienen, entonces efectivamente la composición del mercado no se alteró. ¿Qué pasa al final? El precio, donde hay muchos participantes, es significativamente más bajo que donde está el monopolio y el oligopolio. Entonces, desde cualquier punto de vista, desde los colombianos propietarios, como desde el punto de vista de los consumidores, es fundamental que mantengamos la pluralidad del mercado de los minoristas en Colombia. Y ese es un tema que es estructural en la manera como uno tiene que entender el sistema de mercado. Y yo diría, un tercer tema en los que tenemos que avanzar en qué queremos hacer con las MIPYMES es lograr desregularizar la banca. En Colombia también tenemos una banca que es un oligopolio. Hay muchos agentes, pero se comportan como un monopolio. Y una cantidad de regulación, que yo ya les conté de qué se trata, pase información de esto, pase la información de otro, haga el informe de SICEMAS, que nos termina costando tanto que por eso tenemos las tasas de intermediación más altas del mundo. Nosotros necesitamos quitarle tanta regulación a la banca para que puedan entrar más competencia a la banca. Todo esto es de competencia, que tengamos más bancos, que tengamos fondos de capital de riesgo, que tengamos fintech, que cooperativas, que entidades puedan entrar a prestar dinero y podamos abaratar los costos y hacer democrática la participación en el sistema financiero. Sin eso es imposible que las MIPYMES salgan adelante. Y eso lo podemos hacer sin necesidad de echarse un discurso en contra de la banca. Es que son las estructuras de mercado las que determinan cómo se comportan los agentes. Si usted cuida la estructura de mercado, le inyecta competencia y hace que sea diversa, usted garantiza que las condiciones sean mucho más favorables para los consumidores y para los usuarios, y eso es lo que tenemos que hacer con base a la banca. Entonces yo les diría que hoy defender la democracia colombiana, defender la libertad y defender el sistema productivo tiene que ver necesariamente con entender que en un país de emprendedores como Colombia, un país de MIPYMES, nos tenemos que hacer moler para sacar adelante las MIPYMES, porque ese es el sustento de la mayoría de las familias colombianas. Ahí está el empleo, ahí está la posibilidad de desarrollo y la posibilidad de superación de pobreza. Y yo creo que esos tres elementos que les he dado son fundamentales. Esto tiene que ir, por supuesto, complementado con temas que son centrales. Hay que hacer una revolución en la educación. Colombia no solamente tiene inequidad en la distribución del ingreso, tiene inequidad en la distribución de las oportunidades. Y eso sí lo tenemos que corregir. ¿Y por qué les digo esto? Mire, yo todos los días me acuesto muy perturbada y muy preocupada, después de que dejo a mi niña durmiendo pensando que tiene que madrugar al día siguiente para el colegio, que el 30% de los niños del sistema público colombiano hoy no tienen presencialidad. El 30%. ¿Y para qué es la educación si no es para que tu destino no dependa de cuánta plata tienen tus papás, sino que tu talento, tu disciplina, tu esfuerzo te permitan salir adelante? ¿Cómo es que nosotros dejamos que un sindicato secuestre la educación pública? Y que entonces decidan que los niños no tienen derecho a la presencialidad, cuando hoy ya los estudios muestran que entre menos días de presencialidad, peores resultados en las pruebas PISA. Que entre más días de presencialidad, más días de no presencialidad, peores resultados socioafectivos de los niños, mayor violencia intrafamiliar, mayor desnutrición, y sin embargo 30% siguen sin volver. Ustedes saben que Colombia es uno de los países que menos días de presencialidad durante la pandemia tuvo en el mundo. ¿Sabían que Colombia fue uno de los países que, por supuesto, haciendo correlación a eso, tuvo los peores resultados en las pruebas PISA? Que los niños colombianos no están aprendiendo. ¿Y cuáles niños colombianos son los que necesitarían más la educación? Pues los que tienen menos recursos, los que están en la educación pública. Y es absolutamente inmoral que este país
no se pellizque para que la gente tenga oportunidades dignas. Uno no puede construir un país donde la mitad de la gente la están educando, pero cuando se gradúa no sabe leer, no sabe escribir, no tiene habilidades básicas matemáticas suficientes para hacer nada. Nosotros tenemos que darle a la gente una educación de altísima calidad que le permita salir adelante, que le permita mirar el futuro con optimismo, que le permita saber que el límite es su propia capacidad, es su propia disciplina, es su propio empeño, y yo creo que eso lo tenemos que hacer. La educación tiene que ser el mayor motor de movilidad social que tenga este país. Y para eso necesitamos que la gente no esté secuestrada en la educación pública. Hay que crear el bono escolar. ¿Qué es el bono escolar? Que si un papá quiere meter a su hijo en la educación privada, el Estado le pague la educación privada. ¿Por qué? Porque si usted está en un colegio público y los resultados en los exámenes fueron malísimos, a usted le toca quedarse en ese colegio público. Usted no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. Entonces, perdón, me quito esta chaqueta que las luces me están asando. Usted no tiene ninguna posibilidad de salir adelante. ¿Qué es lo que hay que lograr? Que la gente pueda escoger, ponerle competencia a la educación pública, evaluar los profesores de acuerdo al rendimiento de los estudiantes. ¿De qué me sirve que me evalúen a mí como profesor? A ver qué tanto sé yo, si yo en la clase me dedico a enseñar marxismo y cero matemáticas. No, a los estudiantes a los profesores hay que estudiarlos de acuerdo a lo que el profesor les enseñó. Si yo soy el profesor de matemáticas de a ustedes les hacen un examen. Si a ustedes les va bien, yo haciendo. Si a ustedes les va mal, yo entro a prueba. Si el siguiente año, mi siguiente grupo le vuelve a ir mal, me sacan de profesor porque quiere decir que no serví. Yo creo que nosotros tenemos que tomarnos en serio la educación de este país. Mire, estamos a 10 años, doctor Juan Carlos, de que la revolución de la automatización se tome el mundo. O menos. Pero dicen que más o menos en 10 años vamos a estar en eso. Y uno se pregunta, ¿qué se está haciendo en la educación para que los niños colombianos aprendan robótica, aprendan programación de computadores, aprendan Big Data e inteligencia artificial? Nada. No estamos haciendo nada. Nosotros necesitamos poner a los jóvenes colombianos en la punta de lo que va a pasar en el mundo. Nosotros necesitamos tener una educación pertinente para lo que les va a tocar afrontar en las futuras generaciones. Eso es toda la revolución de la automatización, pero también educar a los jóvenes de cara al sistema productivo en el que viven. ¿Qué le parece a usted? Que el pensum que les dan en los colegios es el mismo para todos los niños de todos los colegios de todo Colombia. No hay elementos de identidad, no hay elementos de apropiación de las cosas que son esenciales en el municipio donde uno vive. Si usted es de Espinal, Tolima, lo lógico es que usted supiera cuál es la historia del espinal, conociera el sistema productivo del espinal, supiera sembrar arroz, sepa cómo se corta, cómo se trilla, cuáles son los molinos. ¿Para qué? Para que cuando usted salga con su idea de negocio, pues usted entienda cómo funcionan los negocios. Que si usted vive en Cali, una ciudad industrial como esa, todos los niños de los colegios visitaran al menos cada año una de las empresas que hay en su ciudad, se enteren cómo funciona, qué hacen, para crear afecto con el sistema productivo. Esos paros donde salieron a acabar con el sistema productivo, lo que muestra es una gran desconexión con el sistema productivo. Hizo la ANDI del Valle del Cauca una encuesta en Cali, en los barrios marginales. Les dijeron, nombre una empresa que esté en Cali, una. Ninguno sabía el nombre de ninguna empresa que había en Cali. Queda uno sorprendido. ¿Qué clase de educación le estamos dando a nuestros jóvenes? Y yo les digo una cosa, si Colombia no le pone atención al problema de la educación, le rompe esa fragmentación en la que estamos, donde simplemente quienes tienen dinero pueden educarse bien y quienes no lo tienen están condenados a mala educación, este país no es viable. Porque defender la democracia no es simplemente ganar las elecciones. Defender la democracia, mis queridos amigos, es que hagamos los cambios para que este país sea un país donde a todo el mundo le pueda ir bien. Porque de eso es que se trata la política, de que podamos construir un espacio donde la gente tenga igualdad de oportunidades. Y yo quiero, no sé Juan Carlos cuánto tiempo, listo, quiero concluir con lo siguiente. Mire, nosotros necesitamos una gran política agropecuaria. El campo colombiano tiene miles de oportunidades, muy enfocado en lo que les estaba diciendo, saltos de productividad, crédito, transformación,
educación, para que los jóvenes se eduquen en el sistema productivo de su región, investigación, que las universidades hagan investigación sobre el sistema productivo que tenemos en nuestras regiones, para que podamos crear nuevos productos. Imagínense que nosotros con el mejor café del mundo, lo que se nos ocurre es meterlo verde en un costal para venderlo. Arroz, lo metemos en una bolsita para venderlo. ¿Dónde están las galletas, el cereal? ¿Dónde está el mercado de la comida para bebés? ¿Dónde están todas las alternativas productivas que podríamos tener con los productos que tenemos? Eso lo tenemos que inculcar dentro del sistema educativo y tenemos que lograr que las universidades empiecen a investigar sobre el sistema productivo que nosotros tenemos y tener unas políticas públicas libres de tanto trámite. Si nosotros logramos alinear el sistema productivo con nuestro capital humano, con la investigación y con las políticas públicas, somos capaces de tener sectores de talla mundial que le permitan a este país dar un gran salto para superar la pobreza, para desarrollarnos, para salir del subdesarrollo en el que nos están atrapando. Yo creo que lo podemos hacer. Y yo quiero terminar diciéndoles lo siguiente. Hoy hay un reto muy grande para todos los colombianos. Tenemos 42,5% de la población en pobreza extrema. En pobreza, perdón. 7,5 millones en pobreza extrema. Oiga esa cifra, 7,5 millones en pobreza extrema. Nosotros somos un país de ingreso medio y les digo una cosa, es absolutamente inmoral que este país tenga gente en pobreza extrema. Eso no es aceptable. Y por supuesto, la solución es el crecimiento económico, la generación de empleo, que es la mejor política social. Pero mientras pasa eso, nosotros tenemos que darle una solución urgente a la pobreza. Y eso tiene que hacerse con un plan Marshall a la colombiana, que nos permita, con las juntas de acción comunal y con esas comunidades, programas de autoconstrucción para que tengan vivienda, agua potable, andenes, carreteras y vías terciarias. La ciudadanía tiene que tener un mínimo de respeto y en Colombia no puede haber ningún ciudadano que se sienta absolutamente abandonado por el Estado. La pobreza es una situación muy terrible. Y a veces a los colombianos como que se nos olvida que tenemos 7,5 millones de compatriotas, hoy pasando verdaderas necesidades. Verdaderas necesidades. ¿Qué quiere decir eso? Que antes podían comer 3 veces y que hoy están comiendo 1. Y yo creo que eso exige que la sociedad colombiana tome la decisión de manera irreductible de que en los próximos 4 años vamos a erradicar de la faz de la tierra colombiana, la pobreza extrema. Que no quede ni un solo colombiano en pobreza extrema, tiene que ser un propósito que nos una, porque yo estoy segura de que los colombianos entendemos que la razón por la que uno nació en un sitio o en otra fue al azar, y que esos colombianos que están ahí pasando dificultades tienen que sentir que esta es una sociedad solidaria y que vamos a hacer hasta lo imposible para verlos en unas condiciones mínimas de respeto que merece todo el mundo. Yo les agradezco muchísimo por este espacio, vuelvo y les reitero mi afecto por este gremio, mi compromiso, no por razones políticas ni electorales, mi compromiso de corazón con la idea de que tengamos una Colombia de propietarios, de empresarios y que hagamos defender la competencia como un mecanismo para que puedan convivir los grandes y los pequeños y que los grandes jamás abusen del poder para poder usurpar el derecho de todos los colombianos a poder participar en el mercado. Muchísimas gracias. Que así sea, doctora. Bueno, vamos a dar un espacio, vamos a dar 3 minutos de preguntas en el público. Quisiera saber si en esta parte del salón hay alguien que tenga una pregunta para la doctora Valencia. Todo está muy claro todo el programa. ¿Por acá? Por favor, nos identificamos, de dónde venimos, el nombre de nuestra empresa y hacemos la pregunta. Doctora, muy buenos días. Yo soy Héctor Julio Perilla Gutiérrez, soy miembro de la Junta Directiva de Soldicon. Adicionalmente, vengo de la región del Tolima, soy miembro de la Junta Directiva de Fendipetróleos Tolima. Adicionalmente, comparte esa tierra conmigo. Instructor, y me ha llamado mucho la atención lo que usted ha hecho en las MIPYMES. Actualmente yo como instructor del SENA apoyo un grupo de estudiantes que han hecho
pequeños emprendimientos. Y una de las grandes dificultades que encuentran ellos es las entidades que supuestamente deben ser los que deben apoyar. Por ejemplo, el ICA, el INVIMA. Lo mismo lo que pasa a nosotros con los y sus certificadores, 25 elementos que hay que suministrarles. Las cosas que pide Cortolima, en el caso nuestro. Lo de Cortolima es increíble. Eso es todo fuera de eso los costos. Estamos estudiando, pagábamos hace un tiempo una contribución que hay que dar de 2 millones, este año 6 millones de pesos, cuando las ventas fuera tenemos el problema del puente, nos cerraron la vía, toda la gente de Flandes está en pobreza extrema. En pobreza extrema y en un pavoroso crecimiento de bandas criminales. Todo el sector Tremendo. de restaurantes, nosotros que somos 2 estaciones, las 2 estamos al borde del cierre, si no hay una fórmula que nos dé alivio. Estaba escuchando actualmente los panelistas anteriores, los de la parte de fronteras, tenemos una cosa similar a ellos, pero ese tipo de problemas no salen. Entonces sí me llama mucho la atención que, por ejemplo, los señores de INVIMA le piden a pequeños empresarios cumplir con las buenas prácticas de manufactura de laboratorios que solamente los pueden cumplir los que están fabricando las vacunas. Pero hay un muchacho que están emprendiendo, un sector que están haciendo, que es el de las mascotas. Hicimos un estudio en Ibagué y hay 60.000 familias con perros y 20.000 gatos. Eso se creó un emprendimiento. Hicimos un laboratorio para fabricar elementos cosméticos y resulta que eso es… Imposible. Me dio pena cobrarles a los Pero Héctor, muchachos. vea, yo le voy a decir una cosa, con mucho gusto le ayudo y tenemos que hacer valer el INVIMA de emprendedor. Ahorita por ahí está Diego, le va a pedir que le pida su teléfono. Doctora, hoy está realizándose la Agroexpo y uno de ese grupo de muchachos están ahí. No, mire, yo le digo una cosa, yo este dolor no es que me lo estoy inventando, es que No existe. yo soy muy caminadora y me gusta hablar mucho con la gente. En Flandes he estado muchas veces, como en muchos lugares de Colombia, y he entendido lo que le pasa al empresario pequeño colombiano. Y le pasa una cosa terrible, y es que las entidades lo ahogan. Mire, y le cuento, farmacias homeopáticas, marcas reconocidas, ¿qué dificultad para que les den un INVIMA? ¿Qué costo de las empresas? 1 año y medio en trámites. Imagínense, y usted con la empresa quieta 1 año y medio para poder sacar un requisito. Yo creo que nosotros sí tenemos que entender que hay cosas que tenemos que dejar que surjan y que, por supuesto, cuando usted ya es una empresa grande y está vendiendo masivamente, pues tiene que cumplir prácticas de manufactura. Pero imagínese que no le querían exigir a los trapiches campesinos que hacen panela, es que prácticas de manufactura. Sí. Y llegan a los trapiches y les dicen que es que no tienen baldosa en el piso. Y que, hombre, gente que vive con menos de un salario mínimo. Yo creo que es que el país tiene que entender, tiene que quitarse esa mano que tiene encima de ese ojo para ver toda esta Colombia que no quiere ver, que es más grande que la que está viendo. Es que fíjense, cuando yo les digo que solo el 20% de las MIPYMES están registradas, quiere decir que el 80% no la estamos viendo y no la estamos dejando participar en el mercado y que estamos creando unas economías paralelas que no están dentro de las posibilidades ni de regulación, ni de ayuda, ni de soporte del Estado. Colombia tiene que aceptar que es un país que tiene emprendedores pequeños, que tiene artesanos, que tiene campesinos, y tiene que jugársela para tener unas políticas para esa ciudadanía. Y hay que quitarle la venda a unos técnicos que, muy juiciosos y muy inteligentes desde Bogotá, creen que están gobernando para… Todos son empresas gigantescas y no quieren ir a ver la realidad de los pequeños negocios colombianos, que son la gran mayoría y de los cuales vive y depende la gran mayoría de los colombianos. De manera que claro que sí, Héctor. Doctora, tenemos una última pregunta, ya por respeto al próximo precandidato que ya está en el salón. Doctora Paloma, no es pregunta, es darle mi apoyo, mi respaldo y mi agradecimiento. Son 10 años que usted lleva acompañando a la distribución minorista de combustible, que ha estado en nuestros congresos en Santa Marta, Cartagena, y ha sido nuestra madre, y queremos que en Colombia también se dé la oportunidad de que una mujer llegue a ser presidente.
Y Dios quiera que de pronto la ilumine y sea usted o que sea otra mujer, pero que sea una mujer. A ver si de pronto ese toque femenino nos cambia la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, no, yo les agradezco mucho y volverles a decir, aquí estamos y aquí seguiremos. Yo creo que lo que estamos defendiendo aquí es uno de los activos más importantes de este país, que es la pluralidad, la democracia en los mercados, la posibilidad de que Colombia sea un país de propietarios, en lo que yo creo firmemente. De manera que, independientemente de todo, yo soy una convencida de que este sector hay que defenderlo y hay que lograr el piso mínimo del combustible para los minoristas como una medida de defensa de que no puedan sacarlos del mercado. Yo creo que esa es una herramienta útil que puede no ser perfecta, pero es la única que hoy tenemos. De manera que en esa lucha seguiremos y pueden contar conmigo. Muchas gracias al doctor Juan Carlos, al doctor Jairo y a todos ustedes por permitirme estar acá. Un abrazo grande a todos.